Que el Señor les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos siempre en este espacio donde tenemos la meditación de una palabra acerca de lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas y que pues sea Él, ¿verdad?, ayudándonos y que su Espíritu Santo también nos dé ese entendimiento. Vamos a ir a Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. El tema de esta noche es con entendimiento. Y quiero iniciar contándoles una pequeña historia acerca de un padre que envía a su hijo a la universidad y le dice: quiero que tengas esta Biblia, llévate esta Biblia y en ella vas a encontrar todas las riquezas de la sabiduría de Dios para cada situación a la que te puedas enfrentar. Entonces dice que el chico armó su maleta, agarró la Biblia y se fue. Les dijo adiós a sus padres, ¿verdad? Se metió al carro y se fue para la universidad. Pasaron algunas semanas cuando el muchacho finalmente le escribe al papá y le dice: papá, necesito dinero y por favor, ¿verdad?, hazme un depósito porque necesito dinero. El papá entonces le contesta, le escribe y le contesta: hijo, no te voy a hacer ningún depósito, más bien quisiera alentarte a que leas tu Biblia. Y le sugirió ahí varias citas bíblicas que él le puso ahí para que las leyera. El muchacho, muy extrañado, ¿verdad?, con la respuesta que el padre le había dado, y le volvió a decir: papá, sí, yo ya estoy leyendo la Biblia, le dijo, pero lo que realmente necesito es que me mandes dinero. Por favor, papá, mándamelo. El papá y el hijo, ¿verdad?, intercambiaron ahí varios mensajes, pero el papá se negó rotundamente a hacerle algún depósito. En cambio, le decía que mejor leyera la Biblia. Las súplicas del hijo para que le mandara dinero se hacían cada vez más y más intensas, y él no dejaba de escribirle para que le enviara dinero. El hijo insistía que él estaba leyendo la Biblia, pero que sus necesidades en ese momento pues no eran espirituales, más bien eran económicas, que él lo que necesitaba pues era el dinero. Finalmente, el chico regresa a casa en la época de vacaciones y él estaba tan molesto con su padre, pero molesto porque no le había hecho ningún depósito. Y el papá le dijo: hijo, tú nunca leíste la Biblia, tú nunca necesitaste de ese dinero, porque todo el dinero que necesitabas ya lo tenías, simplemente no lo sabías. Tú me insistías en que estabas leyendo la Biblia, le dice el padre, pero no era cierto, no lo estabas haciendo. ¿Y sabes por qué?, le dijo el padre. Porque en los versículos que te di para que los leyera, en cada yo metí dinero. Yo había metido dinero en cada página donde te dije que buscaras, que leyeras esos versículos. Todo el tiempo el dinero estuvo a tu alcance y nunca te diste cuenta. A muchos de nosotros nos pasa así. La solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades, se encuentran a nuestro alcance. ¿A dónde? En la palabra de Dios. Pero no nos damos cuenta
de la solución de las cosas, porque muchas veces no escudriñamos la palabra del Señor. En los tiempos de Nehemías eran tiempos de restauración. Al igual que nosotros este año que hemos declarado el año de la restauración. Pues eran tiempos de restauración precisamente en esa época. La nación había vuelto después de 70 años de cautiverio allá en la región babilónica. Los medos persas habían conquistado el imperio babilónico y por mandato del rey Ciro se decreta que todos los judíos pues volvieran a Jerusalén para reconstruirla y para habitarla. Este regreso a Jerusalén se hizo en 3 etapas. Le voy a contar un poquito de la historia para que entendamos el porqué del versículo. El regreso a Jerusalén se hizo en 3 etapas. La primera etapa, dirigida por Zorobabel, fue quien guió al primer grupo, y en la segunda etapa fue dirigida por Esdras, el sacerdote, y la tercera etapa fue dirigida por Nehemías. Y a casi 100 años, fíjese, casi 100 años de la primera llegada de los judíos a Jerusalén y 13 años después de que Esdras había llegado, llega Nehemías desde la ciudad de Susa, donde era el copero del rey. Y cuando le dan las noticias de las condiciones en que se encontraba su ciudad, dice que se sentó a llorar e hizo duelo y ayunó. Hizo también oración a Dios por varios días. Ahí usted encuentra toda la historia en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Una historia muy bonita, muy interesante, ¿verdad? Para aquellos que les gusta acerca de la historia, a mí me fascina la historia. Y en el capítulo 2 vemos cómo se tuvo que enfrentar al rey Artajerjes, aún a costa de su propia vida, para poder obtener el permiso necesario para ir hasta Jerusalén. Bueno, llega a Jerusalén y después de dedicarse a la restauración de los muros, se da cuenta que aún falta la parte más importante. Es tiempo de la restauración espiritual. Y en Nehemías 8:1, si usted me acompaña y vamos a leer estas porciones, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de toda la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes 7. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, dice, que estaban atentos al libro de la ley. Me voy a detener un momentito allí, después continuamos leyendo. Dice que se reunieron para leer, dice, el libro de la ley desde el alba hasta el mediodía. Estaban en la plaza. Y yo me ponía a pensar, bueno, el alba es cuando empieza a salir ya el sol. Estamos hablando, a veces sale a eso de las 5, a veces sale a eso de las 5:30. Pongámosle 5:30. Y dice que desde esa hora hasta el mediodía estaban ahí leyendo la palabra, escuchando la palabra a los otros. Mire, no había cansancio, había sed, había necesidad. Ay, pero cuando nosotros a veces estamos en el culto y el predicador se ha pasado ya unos minutos, nosotros ya estamos ahí con el reloj. Ya se pasó 5 minutos, ya se pasó 10 minutos. Ahora imagínense que nosotros nos hubiera tocado vivir en ese tiempo. Dice que desde el alba hasta el mediodía. Y dice que todos
los oídos del pueblo, dice, estaban atentos al libro de la ley. Otra de las cosas que quizás nosotros tampoco hacemos. Porque muchas veces cuando estamos en el culto, mire, fácilmente nos distraemos. Más si tenemos el celular, en eso que nos cayó un mensaje, o que alguien pasa, o que vemos ahí que tal vez hizo ruido algún aparato, cualquier cosa a nosotros nos distrae. Y ya no estamos atentos. Otros se ponen a platicar, que yo siempre he dicho, perdóneme, pero yo siempre he dicho que cuando escucho que dos están hablando, yo digo, mejor no hubieran venido, mejor se hubieran quedado en la casa, porque vienen a distraer a los demás y no vienen a poner atención. Entonces, mire, dice aquí que estaban, dice todos, atentos al libro de la ley. No estaban viendo la hora en que se iba a terminar y estaban poniendo atención. Entonces, dice ahí en el 8:5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió dice que todo el pueblo estuvo atento. Vuelve a hacer énfasis que todo el pueblo estaba atento. O sea que Esdras no se puso ahí enfrente de todos ellos, dice que levantaron un altar, un atril ahí, ¿verdad? Para que él pudiera estar más alto que todos y que todos pudieran escucharlo, pero dice que todos estaban atentos. En el 6 nos dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mire, cuando nosotros estamos en el culto, cuando el predicador dice algo, es raro aquel que diga amén. Y no hay aquello, ¿verdad? Que como tal vez en otras iglesias que nosotros podemos ver que dice amén y que realmente pues están viviendo la predicación. A nosotros muchas veces nos falta eso y estamos ahí muy tranquilos, ¿verdad? Sin reaccionar a las palabras, no del predicador, sino a la palabra de Dios. Y dice que ellos ahí estaban atentos, escuchando, y cada vez, o sea, ellos estaban ahí diciendo amén, amén, y dice, levantaban las manos, porque estaban entendiendo lo que estaban escuchando. Y ahí estaban los levitas, dice, Jesúa, Bani, Jerebías, Jamín, Acuz, Sabaté, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, y ahí menciona a una serie de personajes. Y esto dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son todos estos o quiénes representan en la época actual? Bueno, los coordinadores, los líderes, que también tienen sus pequeños grupos allí, y dice que ellos también explicaban la ley y el pueblo también estaba atento. Y ahora nosotros también vemos en los grupos familiares que hay poca asistencia y que tal vez los que están ni siquiera encienden cámaras o están ahí muy cómodos en sus sillas y no se les mira mucho interés en la palabra del Señor. Muchos no han querido conectarse, no han querido estar en esta nueva modalidad de escuchar la palabra de Dios. Pero dice que allí habían muchos hombres, muchos levitas que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo también los escuchaba a ellos. No solamente a Esdras, sino que también los escuchaba a ellos. Y aquí viene el versículo 8, que fue con el que iniciamos, y dice, y leían, dice, en el libro de la ley de Dios claramente. O sea, la palabra se leía claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Muchos de nosotros nos hace falta ponerle ese sentido para lograr entender lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y Nehemías dice, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, todos estos eran los encargados de hacer entender al pueblo, de leer acerca de la palabra, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se pongan tristes, ni lloren, porque todo el pueblo dice que lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces Nehemías les dice, no es tiempo para llorar, es tiempo para regocijarnos. Pero ¿por qué lloraba el pueblo? El pueblo lloraba, la gente lloraba porque le dolía en su corazón cada palabra que escuchaban, de todo el cuidado que Dios había tenido con ellos, y ellos estaban tan alejados de Dios, tan lejos de Dios, tan lejos de su palabra, tan lejos de servirle. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo quizá fue la última vez que lloramos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuándo habrá sido? Dice, nos ponemos a pensar. No recuerdo quizás que alguna vez haya llorado. Dice. Sabe que muchos nos molestamos. O sea, viene siendo lo contrario. Muchos nos molestamos y decimos, la hermana por mí lo está diciendo. El hermano por mí. A mí se está refiriendo. Eso que está diciendo el pastor va con dedicatoria. Y yo sé que por mí lo está diciendo. Mire, nos molestamos. Nos molestamos cuando escuchamos aquellas cosas que nos afectan a nosotros. Y por eso a veces decimos, no, por eso, ¿verdad? Ya no voy porque siento que de mí, ¿verdad? Siempre habla. En lugar de decir, Señor, me duele el corazón porque yo sé que te estoy fallando, Señor. Yo no estoy cumpliendo, pero quizás ni el 1% de tus mandamientos, Señor. Y yo sé que he dejado de hacer muchas cosas, o al contrario, o estoy haciendo cosas, Señor, que yo sé que no te agradan. Y nosotros podemos ir a la palabra y ver aquellas cosas que no le agradan al Señor, como por ejemplo, ¿verdad? Tenemos ahí el Proverbios 6:16, donde hay una serie de cosas que no le agradan al Señor. Y dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, quiere decir la soberbia, la lengua mentirosa, o sea, todo aquel que miente, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuántas cosas de estas nosotros estamos haciendo? Pero sin embargo, cuando escuchamos la palabra, nos quedamos igual. Y no hacemos una reflexión de decir, Señor, ¿seré que soy orgulloso? Soy orgullosa, Señor. ¿Seré que soy mentirosa, Señor? ¿Seré que ando sembrando discordia entre los hermanos? Me gusta el chambre, Señor. Me gusta el chisme, Señor. O sea, no nos ponemos a reflexionar y a decir eso, sino que muchas veces nos molestamos con las cosas que un predicador dice y creemos que es por nosotros que lo está diciendo. En el Salmo 139, 23 y 24 hay algo que David dijo
y dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si no lo estamos haciendo a partir de ahora, digámosle al Señor que nos examine, hermanos, a través de su palabra, que nos examine y nos haga entender, en qué le estamos fallando, qué es lo que quiere Él para mi vida. A lo mejor tantas cosas me abruman y yo no logro entender con claridad lo que Él está hablando a mi vida. Y muchas veces lo que hago es molestarme. Pero pongámosle sentido a la palabra del Señor. Cada vez que nosotros leamos, cada vez que nosotros escuchemos un mensaje, digámosle: Señor, hoy le voy a poner sentido a tu palabra, porque quiero que me deje entendimiento y que hables a mi vida, Señor, porque ya no quiero ser igual, Señor. Con entendimiento, hermanos, con entendimiento vamos a agradar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú has dejado, Señor, toda tu verdad revelada, Señor, en estos libros, Señor, plasmadas, Señor, donde tú quieres que nosotros aprendamos a leerla con entendimiento, aprendamos a ponerle ese sentido para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta hora, y queremos decirte: examínanos, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.